What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por estar conectados ahora a este estudio bíblico de este día. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel acá en Richmond, California. Y siempre contento de estar con ustedes y siempre acompañado de mi esposa. Luis Chávez, bienvenido a este programa y esperamos que podamos aprender juntos. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Filipenses. Bienvenidos seamos todos, amados, y esperamos que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos bendiga en todo esto. Así es que vamos a ponernos en oración, vamos a pedir su bendición. Esperamos en el Señor que todo lo que digamos bendiga la vida de todos ustedes y de nosotros mismos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar acá reunidos, Señor, y siempre llevando la palabra, siempre transmitiendo lo que tú nos enseñas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos bendiga ahora y que nos permita, Padre Celestial, enseñar, aprender y ser cambiados a través de tu palabra. Gracias Dios, gracias Padre, bendice a cada uno de las personas que ahora se van a conectar, Señor, o los que van a ver posteriormente este programa. Te amamos, Rey, eres nuestro Rey y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Si ha estado con nosotros, recuerde que antes de comenzar el estudio, nosotros comentamos el proverbio del día. Lo leemos y luego comentamos unos cuantos versículos al respecto. Así es que, amados hermanos, les vamos a dejar con el proverbio de este día, que sería el proverbio 20. Así es que queda con nosotros el proverbio. Póngale mucha atención, mi amado. El proverbio del día. Proverbio capítulo 20. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se siente en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues, con el suelto de lenguas. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono.
La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Ahí tuvimos el proverbio del día. Espero en el Señor que usted ya lo haya leído, que usted esté repitiendo esta vez con nosotros el proverbio, porque el proverbio es un libro de consejos, ¿verdad? Consejos que hay que tenerlos siempre cerca. Y aunque usted me diga, pastor, yo ya los leí una vez, yo ya los leí 2 veces, amados, siempre la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñar y son consejos de la vida diaria, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos pendientes de su lectura, el consejo va a venir a nosotros. Bien, vamos a comenzar, mis queridos hermanos, y por supuesto comenzamos con el versículo 1, ¿verdad? Donde nos habla: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Amados, ahí habla de aquellas personas que acostumbran tomar algo que altere sus sentidos, ¿verdad? Ya sea alcohol, drogas, etc. Entonces, cuando nosotros ingerimos eso, yo recuerdo que cuando yo tomaba, yo decía, no, yo manejo mejor cuando estoy tomado. No es cierto. Le hace pensar a uno estas cosas evaluar incorrectamente, nos hace tener una evaluación incorrecta de la realidad. Entonces, cuando usted está bajo los efectos de algo, usted tiene que ser muy sabio y no tomar decisiones, no meterse en líos, no contestar, no responder airadamente, porque tiene que saber, tiene que recordarse, estoy en esto. Lo mejor es que no lo esté, ¿verdad? Pero tiene que poner eso en su mente. De hecho, si la policía le encuentra a usted comete un error y le encuentra alguna medicina que pueda alterarle, ¿verdad? Que pueda alterarle un poquito, como para antialérgicos que dan sueño y todo eso, pues le pueden poner un DUI, es increíble. Entonces, no se deje usted engañar por lo que pueda usted sentir de estas cosas, porque nos nubla la mente, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Amén. ¿Verdad? Inclusive cuando usted recuerda que usted está airado, acuérdese que usted está airado y que puede cometer un error al respecto. Ok, mis queridos hermanos, el versículo 4. Mire lo que dice, por favor, el versículo 4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Amados, excusas para no hacer hay más que suficiente, ¿verdad? Pero cuando necesitemos el dinero o los ingresos del trabajo que no hicimos, entonces nos vamos a acordar y siempre nos vamos a arrepentir. Así es que, amados, haga un lado a la pereza, ¿verdad? Haga un lado. Dice otro proverbio que usted pone sus manos, pone la otra y pone ahí su cabeza, ¿verdad? Y pues así como hace ese proceso para dormirse, dice la Biblia, así vendrá como caminante tu necesidad. Así es. Ahora vamos a ver otro versículo, el versículo 7. Oiga lo que dice, por favor, el versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Eso es muy cierto, ¿verdad? Y se ve todos los días de la vida. Así es. Y cuando somos mayores, mucho más podemos ver la consecuencia de nuestros actos. Perdón, amados, el buen testimonio definitivamente que nos ayuda a salir adelante, nos ayuda a no ser sorprendidos por errores que hayamos cometido. Tratamos de hacer las cosas bien, nadie es perfecto, cometemos muchísimos errores, pero cuando nosotros tenemos la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestra mente y tenemos el cuidado de hacer lo correcto, menos sorpresas vamos a llevar. Así es que dice la Biblia, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén, porque ellos siguen los mismos pasos y no son pasos de perdición, sino que siempre bajo la voluntad de Dios. Amén. Y recuerde, amados hermanos, que que de repente nosotros somos sorprendidos en nuestros problemas, en los errores cometidos,
Y nuestros hijos siempre reciben, ya sea la vergüenza, ya sea si O alguien pierde las consecuencias. consecuencias, ¿verdad? Pierde el trabajo, pues sus hijos de repente baja toda la provisión en la casa y ellos lo conocen muy bien. Ok, el versículo 12, mire lo que dice por favor el versículo 12, y este es un poco, da que pensar, mire lo que dice. El oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Amén. Amados, todos somos obra de Dios, ¿verdad? Y todos jugamos un papel específico. Dios es soberano, Dios lo sabe todo y mire, Dios planifica todas las cosas. Entonces, tanto el que está cometiendo el error como el que lo está viendo y el que lo está contando, a todos ha hecho Dios. Todos vamos a tener que dar cuenta de cada cosa que nosotros hagamos, sea que cometemos el error, sea que vimos el error y lo callamos, sea que vimos el error y lo hablamos con las intenciones que sea, pero todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Por eso es que ya sea que usted tenga la oportunidad de hacer el mal o de hacer algo, piense si es la voluntad de Dios. Amén. Si usted tiene le ha tocado ver que alguien comete el error, piense bien lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? No es necesario que usted diga todo lo que sabe, oiga, pero todo lo que usted diga tiene que pensarlo bien. Y por supuesto, y el que lo habla, el que lo traslada, Dios sabrá la intención con lo que lo hace, ¿verdad? Así es, porque tanto los oídos como los ojos los ha dado Dios. Así es. Son un regalo de Él. Y todo es hecho por el Señor. Y miren lo que dice el versículo 17, por favor. Sabroso es al hombre el pan de mentiras, pero después su boca será llena de cascajo. Amados, a veces para solucionar nuestros problemas, ¿verdad? ¿Y por qué hiciste tal cosa? Y venimos y damos nuestras justificaciones. Y muchas veces nuestras justificaciones son mentiras, ¿verdad? Y salimos del problema. Ay, qué bueno, ¿verdad? Pero la mentira siempre sale a la luz. Dicen que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Entonces vamos a ser descubiertos y por eso es que tenemos nosotros que tomar muy en serio esto, porque dice el Señor que tu palabra sea sí, sí, no, no, ¿verdad? Todo lo que no sea eso es pecado. En todo lo que usted tiene que dar justificación, usted está pecando. ¿Por qué? Porque no realizó algo que sí debía realizar. Amén. Y quizás el 27, pastor. Ok, ahorita, versículo 27, mire lo que dice, por favor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Oh. Me llama la atención porque nosotros algunas veces decimos, lo voy a hacer acá donde nadie me ve, pero el Señor con las intenciones, Él dice que Él escudriña lo más profundo del corazón y que Él es lámpara, dice, nos ha dado esa conciencia para nosotros poder ver más allá, para que nosotros podamos ver la luz de Cristo, para que podamos examinarnos nosotros mismos. Y ahí nos deja ya sin excusas para poder nosotros seguir argumentándole a Dios, porque he escuchado muchas personas que argumentan, no, lo hice por tal cosa, pero dice que Él es lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que Él no solo nos examina, sino que nos ha dado esa conciencia para que nosotros podamos discernir y ver más allá de lo que vamos a hacer según su voluntad. Amén. Y fíjense, amados hermanos, que es bien curioso, ¿verdad? Es bien curioso que dice, no, aquí el Espíritu no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que al Espíritu del hombre, dice. ¿verdad? Es para nosotros, para Dios es lámpara. Entonces todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, pues está a la luz de Dios. Y Él escudriña nuestras intenciones, Él escudriña todo. Las pone al descubierto. Algunas veces nosotros estamos confabulando, meditando de hacer cosas que no le agradan, pero dice que Él pone al descubierto hasta las intenciones.
profundo de nuestro corazón. Amén. Así es, mis hermanos. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Oiga bien y téngalo presente. No podemos hacer nada, pensar nada, aunque lo creamos que lo hemos hecho en lo más oculto. No podemos siquiera meditar o creer que Dios no se va a dar cuenta. Dios se va a dar cuenta, Dios lo sabe, y por eso es que nosotros tenemos que ser muy, pero muy sabios para realizar todo lo que hacemos, amados. Amén. Y la intención de todo eso tiene que estar bien puesta en nuestra mente, pues, porque de todo vamos a dar cuenta. Dice la Escritura que vamos a dar cuenta aún de nuestras palabras, ¿cómo se llama? Ociosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras ociosas? No, las que no era esa mi intención, ¿verdad? Aquellas palabras que decimos sin pensar. Hasta de eso vamos nosotros a dar cuenta. Así es que hay que ponernos, como dicen los colombianos, pilas, dicen, ¿verdad? Atentos a no caer en ese juego. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya al estudio de la palabra del Señor. Es realmente una bendición para mí esta carta. Me ha recordado y enseñado muchísimo. Porque la palabra de Dios siempre que está delante de nosotros, siempre nos enseña muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo y ahora vamos a ver en el capítulo 2, que es el que estamos desarrollando, del versículo 5 vamos a leer, Dios mediante, vamos a desarrollar hasta el versículo 11 de esta carta. Súper interesante lo que Pablo hace para llamar a la iglesia a la unidad, ¿verdad? Eso es lo que Pablo desea. Y nos pone ejemplo, se puso de ejemplo él, pero él nos pone ahora el ejemplo supremo. Así es que vamos a comenzar. Recuerda, este día estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el apóstol Pablo ha venido mostrando su vida, ¿verdad? Su ejemplo, su presente, como un ejemplo para la iglesia a los filipenses. Él está preso en el momento que escribió. De hecho, ahí escribió no solamente esta carta a los filipenses, sino que a Colosenses, varias cartas que son conocidas como las cartas de la prisión. Entonces, y en todas las cartas que usted ve hay exhortaciones y hay regaños, pero en esta carta no hay regaños, sino que se conoce como la carta del gozo, porque Pablo Amén. está tan contento con la iglesia de Filipo que viene y los exhorta a seguir igual. Y es que esta misma estuvo pendiente del apóstol Pablo. Y aunque muchos lo olvidaron, ellos no, e inclusive le mandaban provisión al apóstol. Entonces él mismo les hablaba y les decía que debían de continuar, y de hecho les dice, en los versículos anteriores les dice que hay gente que se oponía a ellos. Entonces Pablo les decía, ustedes no tienen que tener temor de esa oposición, de los que se oponen, porque esa oposición es testimonio, ¿verdad? Es un indicio, dice la Escritura, es un indicio
de lo que hay en ellos para el futuro eterno y de lo que hay en el presente también. Para ellos es indicio de perdición, pero en cambio para la iglesia de Filipo y todos los que están a favor del Evangelio es indicio de salvación. Y termina con unas palabras diciendo, y todo esto de Dios. O sea que lo que estaba diciendo el apóstol es que Dios le había dicho, mira, todos los que tú veas que se oponen arduamente, que se esfuerzan por impedir la obra del Señor, esos están perdidos. Estos no tienen una pizca de luz, están en tinieblas. En cambio, todos aquellos que tú los veas que están a favor del Evangelio, que tal vez no todos trabajan con el mismo ímpetu, pero el hecho de que sean personas positivas al Evangelio quiere decir que la luz de Cristo ha llegado a sus corazones y que tarde o temprano ellos, si todavía no han dado su paso de fe, lo van a dar en algún momento, ¿verdad? Amén. Y que a pesar de las adversidades que estaban pasando todos, porque me imagino que si Pablo las pasó, también los que lo acompañaban, siempre estuvo esa fidelidad para Cristo. Además de esa fidelidad, el mantener ese testimonio valiente de poder seguir proclamando la palabra de Dios, el poderle llevar provisión, el poderse reunir para compartir la palabra de Dios, además de llevarlo siempre en oración y llevarle algunas veces solo es la oración, pero ellos se gozaban llevándole también la parte material, pastor. Correcto. Tener cuidado de él, y eso qué más gozo que a pesar de la adversidad existan todavía personas fieles y perseverantes y principalmente de buen testimonio, a pesar de que su líder no estaba al frente. Al frente, así es. Y fíjense que algunas personas critican a los pastores y sacan como testimonio el ministerio del apóstol Pablo, diciendo que Pablo no recibía ningún beneficio material por su ministerio. Pero la verdad es que sí, y lo muestra esta carta y lo muestran diferentes cartas. Segunda de Corintios también, Pablo hace su defensa donde muestra que la iglesia donde él llegaba a iniciar, él no pedía dinero de estas iglesias, pero las otras iglesias mandaban una provisión para el sostenimiento del ministerio del apóstol Pablo. Él mismo dice quién es soldado a sus propias expensas. Entonces Dios, óigame bien, Dios bendice a todos aquellos obreros, a todas aquellas personas, a todos aquellos que deciden ofrendar, que deciden apoyar el ministerio de una persona. Algunos trabajan, ¿verdad? Y son obreros, otros oran, pero también ofrendan. Y Dios, oiga, dice la carta de los Hebreos que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hacemos por el Evangelio. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está motivando a la iglesia de Filipo para que siga haciendo lo que ya hace. Y fíjense que desde el versículo 1 les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y comienza a hablar que si alguno de esos detalles hay en su corazón, hay en la mente de ellos, pues entonces hagan a favor de obedezcan la palabra y manténgase siempre unánime. Mire lo que dice, Amén. Y lo voy a poner en su pantalla. Poder animar, eso es bien importante. Correcto, entonces dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, si algo Cristo te ha consolado, y no solamente eso, mire, dice, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces el apóstol les dice, si algo tienen de Cristo, si al venir al Evangelio ustedes han sentido que su vida ha cambiado de alguna manera, han sido favorecidos con algo, pues sientan lo mismo que yo. ¿Te recuerdas que vimos en el capítulo 1 que Pablo decía, no, es que con esto que me está pasando voy a glorificar el nombre de Cristo, sea que muera aquí adentro o sea que salga y siga predicando? Entonces Pablo quiere que la iglesia sienta lo mismo, que a pesar de los tropiezos, que a pesar de las dificultades, la prioridad sea que la gente siga escuchando la voz del Evangelio, la luz del Evangelio para rescatar a los que no conocen al Señor. Entonces dice, unánime sintiendo
una misma cosa. Entonces, inmediatamente en el versículo 3, el apóstol Pablo, sabiendo, y es algo que se mantiene en la iglesia, que es bien fácil que vengamos, que el pueblo de Dios venga a la iglesia y como todavía no hemos sido renovados 100%, sino que nuestro espíritu ha sido renovado, pero nuestro cuerpo y nuestra mente siguen unidos a la carne, es bien fácil que entremos en contiendas. Yo creo que no hay una sola iglesia cristiana o ninguna iglesia de ningún tipo que no tenga algún tipo de contienda. O vanagloria, porque algunas veces nosotros, para que se sientan parte, los integramos. Sí, correcto. Entonces primero estamos hablando de contienda, entonces los problemas entre hermanos, y luego el hacer, por lo que tú dices, vanagloria. Vanagloria, sí. ¿Verdad? Pero vamos a ver qué dice el versículo. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Nos viene hablando del amor, de la consolación, de la comunión entre hermanos, de ese afecto y esa misericordia que tenemos que tener. Pero luego, algunas veces cuando ya estamos sirviéndole al Señor, nos olvidamos que todo lo que hemos hecho es por su misericordia, por su amor que Él nos ha tomado para que nosotros podamos servirle a los demás. Porque esa es la forma que le servimos a Dios, sirviéndole a los demás. Y muchas veces nosotros ahí vienen queriéndonos sentir superiores y viene la vanagloria, que se siente que no, eso me pertenece a mí. Pero nos olvidamos que todo lo que se nos ha dado es un don de Dios, que nos lo ha dado por ese afecto como padre que nos tiene, a un hijo que nos da esos dones para que nosotros podamos ejercitarlos al servicio de la iglesia. Entonces, esos dos problemas veía Pablo: contienda entre hermanos, líos entre hermanos, o por vanagloria, queriendo resaltar en medio de los hermanos, ¿verdad? Entonces Pablo dice y muestra Pablo el ingrediente necesario, oiga y póngame atención a esto, el ingrediente necesario para poder tener una iglesia con el mismo sentir, ¿verdad? Con un mismo sentir a favor del evangelio. Mire, lo voy a poner en su pantalla. Dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, oiga esto, ¿con qué? Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amados, la humildad, qué difícil es, ¿verdad? Porque este mundo pues nos enseña a que salgamos adelante, tú eres superior, que tú tienes que destacar. Y imagínense que en el mundo andamos tratando de hacer eso, destacar, estar arriba, ganar, ser el mejor, y de repente venimos y conocemos al Señor y nos encontramos con Amén. los hermanos, ¿verdad? Y encontramos en la iglesia, pues hay gente de diferente estatus, ¿verdad? Y usted ya tiene sus consideraciones personales sobre usted y sus logros. Y como todos queremos que nos reconozcan nuestros logros, ¿verdad? Amén. Pero venimos a la iglesia y nos damos cuenta que pues encontramos personas de diferentes niveles y queremos, actuando carnalmente, queremos que nos reconozcan allá afuera. Y cuando el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que ser humildes, eso choca con nuestro corazón. Lo que quería resaltar es que muchas veces llegamos a los pies de Cristo, reconocemos a Cristo, pero no lo hacemos nuestro Señor. Solo sabemos que somos salvos, se predica, amén, ¿verdad? La salvación, y si usted muriera hoy, ¿para dónde va? Al cielo. Pero aquí en esta tierra, en este lugar tan importante, nos olvidamos que Jesús primero tiene que ser nuestro Señor. Lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero como hoy estamos, bueno, quizás solo las mujeres en la época del empoderamiento, y entonces no tengo que tener a nadie por arriba de mí, ¿verdad? Pero el Señor nos manda, tenemos que hacerlo nuestro Señor. Por eso es que muchas veces usamos para referirnos a Cristo, Señor, ¿verdad? Y lo encontramos varias veces en las Escrituras, pero porque tiene que ser el Señor de nuestra vida. Amén. El que dirige nuestra vida, al cual nosotros obedecemos y seguimos sus pasos.
Pero qué difícil lo que dice, ¿verdad? Con humildad. Y mire cuál sería la consecuencia de la humildad según Pablo. Dice, la parte final dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ese dice Pablo que es el resultado de que alguien pueda tener una actitud de humildad en la iglesia, que sin importar mis logros personales, yo estimo, ¿verdad? Yo estimo a los demás que fuesen superiores a nosotros mismos. Fíjense que el valor de las cosas es bien relativo, ¿verdad? Para las personas, porque depende de la necesidad, depende de lo que nos guste, de lo que lo deseemos. Nosotros valoramos o del conocimiento cosas que tenga, porque algunas veces Correcto. son cosas muy valiosas, pero como no se tiene conocimiento, no se sabe el valor que se tiene y simplemente se desecha o se O lo que es desprecia. valioso para una persona, para otro puede carecer de todo valor. Entonces, el valor personal de las cosas es bien intrínseco, dependiendo de las cosas de las motivaciones que yo tengo en mi interior. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que de nuestro interior, por amor de Cristo, si Cristo ha provocado algo en nosotros, yo tengo que ver a mi hermano que quizás en otro momento y en otro contexto yo lo viera y lo valorara y lo estimara de manera diferente, pero ya cristiano y considerándolo mi hermano y parte de la misma congregación, yo tengo por amor al Señor considerarlo a él como que fuera superior a mí. Dice, a él mismo, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, O hacerlo partícipe también algunas veces. sí, por eso mismo. Entonces, yo tengo que ser amable, tengo que ser paciente, tengo que hablar con alguien como que fuera, oiga, superior, pues, o sea, alguien súper especial, que todos los cristianos lo somos porque todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Pero Amén. no es fácil. No es fácil, pero con anterioridad nos menciona que tenemos que estar unánimes, o sea, hay características para esto, estar en un mismo sentir, dice, estar unánimes, el tener un mismo propósito. Correcto. Y algunas veces No sé, nosotros nos vamos solo al versículo 3 y olvidamos lo que, no sé si es el 1 que nos menciona o el 2, que nos dice que tenemos que estar en armonía, amándonos, en unidad y unánimes en un mismo sentir. Ok, sí, es que se oye bien, pues, y en teoría es fácil asimilarlo, en teoría. Pero, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, amen a vuestros enemigos. Entonces, digo yo, ¿cómo amo a mi enemigo? Si lo que siento usualmente por un enemigo es odio. Y no es algo que porque lo voy a amar. No es posible, no es posible. Y lo que el Señor está diciendo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tener una actitud favorable con aquella persona que se ha constituido como nuestro enemigo. Entonces tengo que tener acciones. Oiga, acciones de amor, porque el amor real no se puede fingir ni se puede tener de la noche a la mañana. Entonces, Ahí es donde surgen los problemas, porque si no se ponen de acuerdo, la persona ofendida, podríamos decir, va a hacer las cosas por orgullo o por pelea o por vanagloria o por revancha. Es por eso mismo, porque es bien difícil y queremos hacer esto, provocar esto de manera carnal. Y fíjense, dice Pablo, oiga lo que dice Pablo en el versículo 4, y le digo que no hemos comenzado el estudio de ahora. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Por lo de los demás. Así es, entonces uno dice, no, hombre, suficientes problemas tengo yo como para preocuparme por los problemas de los demás. Pero esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Y si nosotros no tenemos un corazón humilde, no lo vamos a lograr. Pero ¿y quién tiene un corazón humilde? Amados, estamos hablando de algo que Dios va a provocar en nuestro corazón. Por eso es que Pablo dice, no, hombre, si tenés algún consuelo en Cristo, si has encontrado favor de Cristo, si has recibido la misericordia de Cristo, amado, váyase a ese sentimiento. En otras palabras, todo esto viene de Dios. Amén. Entonces, el corazón humilde que yo voy a tener en la iglesia, yo te lo tengo que pedir a Dios porque yo no lo tengo.
y nadie lo tiene, es bien difícil. Solo la persona que quizás está materialmente abajo de todos puede comportarse de manera humilde porque él se considera así. Pero los que de alguna manera hemos escalado 2 o 3 peldaños, es bien difícil que vengamos y tomemos la actitud de alguien que nunca ha escalado ningún tipo de peldaño. Entonces, pero eso lo hace Dios, eso lo provoca Dios. Y por eso es que tenemos que ir a Dios para poder morir a mis propios deseos. También podemos interpretarlo como buscar que en una congregación vamos a buscar el bien, y eso es lo que hace un pastor. Cuando se comparte la palabra de Dios, se comparte el bien para todos, buscar el bien común para todos, mostrar la verdad para que pueda caer en sí por sí mismo, poder pensar como nos decía el proverbio y examinarme de las cosas que yo estoy haciendo y poder saber que lo que se está diciendo no es para ofender. Que la palabra de Dios no trata de ofender, sino que buscar de manera a sí mismo, que cada uno pueda examinarse y ver en lo que está actuando mal. Yo sinceramente sí difiero un poquito con eso, porque la palabra de Dios sí ofende. Sí ofende ofende al corazón impío o el corazón cristiano rebelde, ¿verdad? Porque así choca con sus deseos carnales. Dios no es que tenga el deseo de hacernos pedazos, no, ¿verdad? Pero tampoco es cierto que la palabra solo es un consejo o que la predicación es para que yo me sienta bien. Mire, si un impío viene a la iglesia y escucha la palabra, escucha las alabanzas y no se convierte y se va bien contento y quiere regresar, aunque no se sintió confrontado, ahí hubo un problema en la predicación. Sí, tú has dicho el punto principal, que es el que no quiere la corrección, el que quiere seguir viviendo en la carne, el que no quiere seguir las pisadas de Jesús, el que no lo quiere hacer su Señor. Solo dice, yo soy salvo porque voy a la iglesia. Siempre le va a chocar el mensaje porque siempre va en contraposición de la carne. Pero la intención del predicador es hacerle saber lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, volvamos al punto. Pablo está diciendo que tengamos un mismo sentir y les está diciendo, no pueden tener el mismo sentir si no tienen humildad. Entonces, si Dios ha hecho algo en ustedes, de ese sentir agarren para poder provocar humildad en sus corazones. Y entonces Pablo se puso como ejemplo él, luego trae al ejemplo máximo, ¿verdad? Esta porción, amados hermanos, es bien idónea al tiempo que nosotros estamos viviendo, porque estamos en diciembre y el domingo es Navidad. Habla de la encarnación de Cristo. Para nosotros, pues es un tiempo hermoso y ¿cómo se llama? Hacemos en mi tierra le llamamos un nacimiento, ¿verdad? Que está la Virgen, está José, está el Niño Dios y se ponen unos animalitos a la par, se ponen unas luces ahí para verlo bien bonito todo con una gran ternura, pero nosotros lo vemos así, pero Jesús no lo vio así. Y entonces Pablo viene desde esa perspectiva, porque el Señor de donde estaba, Dios no tuvo que ascender, el Señor Jesucristo estaba en lo alto, sentado en el trono al lado de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él ha sido Dios por toda la eternidad. Amén. El Señor de señores por toda la eternidad. Sin Él nada de lo que se ha hecho se hubiese podido hacer. Entonces Él de su trono bajó a la tierra. Amados, bajó a la tierra y se hizo hombre. Entonces el apóstol Pablo está tomando ese ejemplo para mostrárnoslo a nosotros. Amados hermanos, no hay un ejemplo mayor. Esta es la cúspide del ejemplo del creyente. Y el creyente que escucha eso y no lo toma en cuenta, yo dudaría mucho, primero, de su humildad porque no existe. De su salvación, porque si somos salvos, algo hemos recibido del Señor y algo nos hace recapacitar. Entonces, está en una rebeldía, una soberbia increíble. Ajá. Y
que a pesar de cualquier cosa, como tú dices, de rebeldía, pero si existe un propósito que es Cristo, algo va a ir caminando, pero está fuera del propósito de Dios. Oiga cómo lo dice Pablo. Ahí está el versículo 5 y prácticamente todo esto fue introducción. Perdón que estuvo algo largo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note que está diciendo que quiere que a toda la iglesia del mismo sentir, pero no es un sentir que al pastor se le ocurrió o que siquiera a Pablo se le ocurrió, sino que saca la fuente de ese sentir para cada uno de los creyentes. Entonces dice, Amén. oiga, vamos al versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amados hermanos, estamos nosotros delante de la porción de la Biblia que más debería de confrontar nuestro corazón. Amén. Muchos cristianos no quieren ni leerlo, ¿verdad? Porque nos está llamando a que nosotros seamos imitadores de Cristo, como nos lo dice la Escritura, que para eso Él nos dejó sus pisadas para que nosotros sigamos sus huellas, ¿verdad? Entonces, pero no queremos oír esto, pero dice que para poder tener el mismo, ser unánimes, tener el mismo sentir, tenemos que tener humildad. Y esa humildad la tenemos que tomar del sentimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón y del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero si no, estamos teniendo fallas para encontrar la humildad, pues entonces quiero que se fijen en el sentir de Cristo, el cual, dice la Escritura, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo, mire lo que dice por favor, en forma de Dios. Yo quiero aclarar aquí, no es que Dios tenía una forma específica. Cuando hablo aquí, la palabra forma, amados, habla de la sustancia que no cambia, habla del lugar, habla de la esencia de quien Jesucristo es. Entonces dice, siendo en forma de Dios, o sea, su lugar es con Dios, siendo Dios mismo, dice, no estimó, y aquí vamos, porque estamos hablando de que tengo que estimar al hermano como mayor que mí mismo, ¿sí? Superior a mí. Entonces viene la misma palabra de estimación y viene y se lo pone al Señor Jesucristo y le dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No es que para Jesucristo no fue importante, sino que lo importante para el Señor era cumplir la voluntad de Dios y para eso necesitaba tomar una actitud humilde. Y no dijo, no, si yo soy fulano, ¿verdad? Yo soy Dios por sobre toda la tierra, ¿cómo creen que me voy a hacer tal cosa? Como sí he escuchado muchos hermanos. Así es, y ese, como tú dices, es el mayor ejemplo de humildad, es el mayor ejemplo supremo de divinidad y de humildad, porque Cristo estaba al lado del Padre. Y a pesar de estar allá, no escatimó ni estuvo, ¿cómo diríamos? Refunfuñando, otra palabra. Sí. No protestó, protestando ni contradiciendo para poder llevar a cabo la obra, que no era una obra para sí mismo, porque Él ya es Dios, ya es un ser supremo, es un ser divino, superior a nosotros. Y superior a los ángeles, superior a todo, porque Él no es criatura. La criatura es todo lo que ha sido creado, como de los ángeles para abajo. Pero ellos, amados, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fueron durante toda la eternidad los mismos. Entonces, fácil es para alguien que está en un lugar bien abajo, ser humilde. Y aún allí hay soberbia. Que de usted arriba, usted bajarse del pedestal en el que usted podría estar y considerar a los demás como mayores. Imagínense que Jesucristo vino y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire lo que dice el versículo 7, lo que hizo. Y eso es algo que nosotros como creyentes estamos llamados a hacer. Hacerlo.
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga eso, dice allí que Él se despojó a sí mismo, o sea, no se despojó de sí mismo, no dejó de ser Dios, sino que Él mismo bajó. Él bajó, sabiendo quién Él era, no le importó. Y fíjense que quizás ese es el punto, ¿verdad? El punto es quizás importante. Usted sabe quién es usted. Cada uno sabe y Ajá. está consciente, pero algunas veces por esa falta de humildad queremos proclamar una identidad la cual no es la nuestra. Es que ese es el punto. Fíjense que cuando alguien sabe quién es, sabe el valor que tiene, no tiene ningún problema con jugar un papel más abajo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos después de la última cena, Él dice en la Escritura que se quitó su manto, se puso una especie de toalla, Como agarró un delantal. lebrillo, ¿verdad? Como una cosa donde tenía agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Esa labor era para el criado de más bajo nivel. Eso eran los que hacían eso. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Y este versículo, pastor, casi nunca lo usamos para eso, pero yo siento que es como el punto principal cuando dice que uno pide que a algún hermano que se involucre, que sirva en la iglesia, y yo porque voy a servir, y yo porque voy a recoger, bueno, una simple basura, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que él renunció a todos sus privilegios, y no privilegios del mundo, sino que privilegios divinos, y adoptó esa humildad y esa posición de siervo, de esclavo, para servir a los demás, y no solo para servir, sino que también para morir por nosotros, pastor, morir Amén. por nuestros pecados, lo cual él no llevaba pecado alguno. Así es, amados. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa idea de Dios, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo, el mismo Juan, el apóstol Juan dice que el que dice que anda en Él, tiene que andar como Él anduvo. Así de sencillo. Si usted dice que es creyente, tienen que haber, mi querido hermano, rastros de esa humildad, de esa actitud de Cristo. Pero hoy encontramos Obediencia y a la palabra humildad, de Dios. ¿verdad? Y yo creo que en los versículos próximos nos habla, si Él siendo Dios, ¿cómo obedeció a su Padre? Ajá, entonces nosotros deberíamos de, sin importar cuál sea nuestra situación y nuestra apreciación de nosotros mismos, nosotros deberíamos de estar contentos de tener, ¿cómo se llama?, parte en el ministerio del Señor. Mire lo que dice. Renunciar a esa autosuficiencia y poder nosotros estar dispuestos a servir a los demás. Y es que Porque hay gente, siento que es el problema, porque todo mundo se cree autosuficiente. Y cuando te crees autosuficiente, no dependes de Dios, no lo tienes, por más que digan mi Señor, pero no puede ser tu Señor si prevalece la autosuficiencia en tu vida. así es. Y fíjense, miren lo que dice por favor en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, amados hermanos, mire, hay personas que su corazoncito les lleva a querer sobresalir, ¿verdad? Sobresalir. Sin importar a quién se llevan al paso. Perdón, así es. Entonces, en cambio aquí, el deseo del Señor Jesucristo, por el contrario, era obedecer. Amén. Y entonces, para obedecer, Él hacía cualquier cosa. Y entonces, para poder morir, como la labor de Cristo era morir, y Él como Dios no podía morir, era necesario que Él mismo tuviera un cuerpo de hombre. Entonces, por eso es que se despojó de su lugar, ¿verdad? O de actuar como Dios mismo, y
tomó un cuerpo de un hombre. Entonces dice, versículo 7, Como para poder tener empatía también, pastor, con nosotros. sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los A hombres. los hombres. La empatía, recordemos que Él es omnisciente, ¿verdad? Él sabe Entonces, todo Él lo sabe que- todas las cosas. Sin embargo, una cosa es saber lo que duele algo y otra que cosa es que te sentir. duele. Sí, eso es Pero diferente, ¿qué ¿verdad? no pasó nuestro Señor Jesucristo? Yo supongo que por eso cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, Él lloró. Porque si nos vamos un poquito a la lógica, ¿verdad? ¿Y por qué lloró y no a resucitar? Llegó, pues, ¿ah? Porque iba a tener que llorar. Es que vio todo el ambiente, ¿verdad? Vio el dolor que él mismo había visto desde que creció, ¿verdad? Nosotros hablábamos la otra vez que no sabemos qué le pasó a José. La Biblia no revela eso de José, quien hizo las veces de papá del Señor Jesucristo. Y por supuesto en ese tiempo, pues, eran los hombres cuando se casaban casi siempre eran mucho mayores que la mujer. Entonces creemos que José ya era un hombre adulto, ¿verdad? Cuando se casaron. Y entonces muy probablemente él murió. Entonces la Biblia dice que cuando la Biblia calla, nosotros también tenemos que callar. Pero aquí estamos queriendo entender, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo ya había visto la muerte. Ya había visto el sufrimiento, ya había visto a gente enferma, ya había visto el corazón del hombre lleno de pecado. Y entonces cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro, los vio a todos y sintió una vez más el sufrimiento, la debilidad del ser humano y mucho más cuando el ser humano está sin Dios, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Biblia enseña que Jesucristo era igual que nosotros en todo, pero sin pecado. Entonces, parecía un hombre común y corriente, pero él no tenía pecado. Y tan así, fíjense, cuando yo quiero probar algo, no me voy a que mis enemigos den testimonio de quién soy yo, porque mis enemigos algo se van a inventar. Pero una vez el Señor Jesucristo estaba frente a los fariseos y estaban hablando de por qué no creían en Él. Y entonces el Señor les dice estas palabras que yo creo que ni yo ni nadie podría repetirlas. Y les dijo, ¿acaso alguno de ustedes puede redarguirme de pecado? En otras palabras le he dicho, ¿acaso ustedes me han visto pecar alguna vez? ¿Han visto que haya pecado en mí? Y toda la gente que estaba enfrente no tuvo más que cerrar la boca, incluyendo a los fariseos que querían matarlo. ¿Por qué? Porque él nunca, jamás cometió pecado, ni estuvo envuelto en ninguna actividad pecaminosa o que se sospechase pecaminoso. Entonces, esto trae todavía mayor, fíjense, porque vaya, hablamos de que siendo Dios todopoderoso, vino y tomó un cuerpo humilde. No tomó el cuerpo del hijo de un rey terrenal, sino que el hijo de un carpintero. Y después desarrolló su vida hasta los 33 años y algo. Algunos dicen que fueron más, pero bueno. Entonces, pero lo vivió sin pecado. Es un ejemplo de que nosotros tenemos que guardar un buen testimonio para con todos. Es correcto. Y fíjense que a pesar de que él no había en ningún hecho, por supuesto el pecado original no estaba en él porque él no nació de la unión de José y María, sino que el Espíritu Santo se posó en la Virgen. Entonces él nació sin pecado y vivió sin pecado. Entonces, por supuesto, él podía decir, a mí no me van a matar. ¿Por qué? Porque yo nunca he pecado. Y sin embargo, él dejó que los hombres le crucificaran por obediencia a su Padre y por amor de todos nosotros. Y por eso, amados hermanos, es que cuando ese ejemplo viene y se nos trae en el rostro, se nos restriega en la cara, un cristiano, así es, un cristiano mínimamente espiritual, mire, así poquito espiritual, no tiene más que bajar el rostro. Amén. Y vamos al versículo 8 que nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, lo que tú acabas de decir.
Así es, Que entonces. nosotros en cosas mínimas no queremos obedecer, no al hombre, sino que en la palabra de Dios siempre vamos en contraposición a las normas o las condiciones institucionales. Pero el Señor se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, dice, Y no cualquier muerte. sino que muerte de cruz, Correcto. que tenía un significado totalmente diferente, porque son penas ya, como podríamos decir, la pena de muerte. Ese era, eléctrica, definitivamente sino era que una eran muerte capital, ¿verdad? Y vergonzosas. era para los peores Delincuentes. delincuentes, así es. Y entonces él permitió que su muerte fuese así. Entonces, amado, dice que él se humilló a sí mismo, ¿verdad? El hecho de que Jesús se haya hecho hombre, dice la carta, dice la Biblia que Jesús, que él era mayor que los ángeles definitivamente, pero él no se hizo ángel, él se hizo hombre. Y entonces, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, es bien tremendo es el ejemplo, pues. Y nos deja sin palabras a todos. Y cuando yo lo veo como pastor en la iglesia, pues que de repente hacemos que alguien se esfuerce un poquito más, o que de repente le pedimos, mire, hoy va a estar el hermano fulano, o el que ya supuestamente ya tiene un lugar en un ministerio cualquiera, y de repente para darle oportunidad a alguien más, se le dice, hermano, mire, esta vez le vamos a dar espacio para que fulano. Se enojan, se enojan. Y olvidamos que es un privilegio que Dios nos da, es un don que lo tenemos que poner al servicio. Y si Jesús dice que se humilló y obedeció a su Padre, a Dios, ¿cuánto más nosotros no podemos compartir esa bendición del servicio, esa bendición del privilegio de poder servir en la casa del Señor con otros de manera que lo podamos incluir? Y es que como todo lo vemos a nivel de perspectiva terrenal, nos es difícil, nos es difícil. A mí me ha costado ser quien soy, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos ayuda con este ejemplo, porque nos da no solamente de dónde vino el Señor, nos enseña cómo vivió, sino que también nos entrega en el mismo texto cuál fue la consecuencia de que el Señor Jesucristo se haya humillado a sí mismo y se haya despojado de todos sus privilegios. Repito, no es que Él dejó de ser Dios en ninguna manera, pero se sujetó a la debilidad del hombre y a ser crucificado injustamente como el peor de los delincuentes para cumplir la obediencia del Padre. Pero es un punto bien importante que tú tomaste, porque algunas veces cuando ya nos están saliendo las cosas mal, ay no, si de todos modos me salen las cosas mal, y nos olvidamos de la obediencia. Y dice que obedeció a Dios hasta la muerte. Así es, y fíjense que todos como pastores, todos quisiéramos tener una iglesia grande, pero todo eso nace, mis queridos hermanos, nace de la voluntad de Dios. Usted podrá tener todas las técnicas y todo lo que usted quiera, pero si Dios dice, no, yo te he hecho a ti para un ministerio pequeño, grande, o esto, lo otro. Dios puede prosperar lo que hacemos, pero todo tiene un límite. Y el límite lo pone Dios. Entonces, pero la cuestión es que Dios no me va a juzgar a mí por no tener un ministerio gigantesco, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Te A daré. mí Dios me va a juzgar por no ser obediente. Por eso me va a juzgar Dios. Mire, hermano, estamos queriendo mejorar todas las cosas de la iglesia. Yo sé que Dios va a prosperar todo esto. Y qué bueno, ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios que la iglesia se haga enorme y que para tener más alcance. Pero por sobre todo es la obediencia. Y es el sometimiento, es el saber que nos debemos de poner abajo nosotros para que, si Dios quiere, nos exalte. Pero Pablo nos muestra, como les decía, de dónde vino, cómo vivió, cómo murió, pero también nos presenta la consecuencia de su entrega. Mira lo que dice el versículo 9. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre. Entonces Dios no se quedó en la obediencia, ante la obediencia de Cristo. Dios no se, vaya muchachos, buen trabajo, vaya, pase. No, le dio, dice aquí, que lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, que a Jesucristo el Padre, de hecho Él ya estaba en lo más alto, pero Él hizo la referencia e hizo que el universo entero pudiese reconocer en Jesucristo, ¿verdad? Y lo exaltó hasta lo sumo y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero comprender esto. No es que el nombre más importante de la faz de la tierra es Jesús, porque yo conozco a varios Jesús, ¿verdad? Y algunos son buenos, unos son, tienen una vida que está vergonzoso es hablar de la vida que pueden llevar esto. Entonces, no es Jesús el nombre, sino es la persona de Jesús. Es Él. Entonces, en Él está toda la autoridad. Él, el nombre que Él tenga, Él tiene, es el mayor de todos, y dice la Escritura en el versículo 10. Oiga esto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, pero, ¿cuál fue el origen de todo esto? La obediencia y la humildad. Obediencia y humildad. Y humildad, porque todos queremos la victoria, ¿verdad? Amén. Pero nadie quiere obedecer, Sí, mucho menos de llamarse hecho, humilde. si usted recuerda en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, que se conoce como, algunos lo conocen como el pabellón de la fe, y se muestran nombres de hombres de fe y de la victoria que ellos tuvieron, pero también al final, casi al final, habla de algunos que fueron muertos, que fueron aserrados, que sufrieron, ¿verdad? Que sufrieron, y dice que estos que murieron eran mayores de su generación, que el hombre no era digno ni siquiera de verlos, ¿verdad? Pero ellos, a los ojos de los hombres, ellos tuvieron una vida de pérdida, ¿verdad? No fueron tan ¿cómo se llama? Célebres, podríamos decir. Tan célebres, sí, pero como ahora hablamos de Daniel, que cerró la boca de los leones, ¿verdad? Y todo lo que hizo. Pero sí, no menguaron ni dejaron de predicar el Evangelio. Y ese fue el motivo por lo que ellos murieron, porque sin importar las adversidades, siguieron adelante, no perdieron de vista el punto que quien es Cristo, el autor y el consumador de la fe, y no perdieron ese punto y siguieron adelante proclamando esa buena nueva de salvación, que trajo consecuencias, pero al final, como decía Pablo, que es ganancia, porque muertos a esta tierra. Bien tremendo, porque Pablo sabía, Pablo sabía que él había entregado su vida. Si bien es cierto, antes de conocer al Señor, hizo muchas cosas Pablo en contra del Evangelio, pero una vez conociendo al Señor, entregó literalmente toda su vida, y él sabía que cuando partiera no le esperaba juicio en la tierra, en el cielo, sino que le esperaba bendición. La presencia, ver los ojos del Señor. El quedarme, pues sí, está bien por el Evangelio, pues, pero para mí el partir y estar con mi Señor es mucho mejor, porque sabía lo que le venía para él. Entonces leímos el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vea, por favor, que todo lo que Jesús hizo, lo hizo para gloria del Padre. Obedeció, fue humilde para gloria del Padre. Los hombres lo reconocieron o no lo reconocieron, Él lo hizo para la gloria del Padre. Entonces, amados hermanos, cuando esto viene a nosotros, este ejemplo viene a nosotros, porque ya solo leer el ejemplo de Pablo es tremendo, pero cuando leemos el ejemplo de Cristo nos deja sin palabras. Yo no tengo las palabras para poder expresar lo potente que es este testimonio y la base para que el cristiano aprenda a ser obediente y a vivir en humildad, para que la iglesia sea de un mismo sentido. Amén. Y cuán difícil es podernos meter, como decimos, entre ceja y ceja, y entender que la máxima elevación, podríamos decir, de Cristo, que su poderío, su reconocimiento universal de su señorío,
está dado en este versículo 11, que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, porque si se cree, o sea, y se confiesa, porque muchos dicen sí, sí, pero verdaderamente no se ha creído en el corazón. Amén. Que Amén. Jesús Así es el que, amados, Señor. mire, esa es la base. Vamos a poner la fe porque no puede haber salvación sin fe, pero fe, obediencia y humildad. Cuando tengamos eso, la iglesia va a ser un mismo sentir y nos vamos a ayudar unos a otros, y al que le haga falta algo para poder servir al Señor, pues, otro le va a ayudar, y así vamos a estar, y el evangelio va a ser siempre predicado. Y cuando la iglesia hace eso, Dios bendice a todos los miembros de la iglesia. Ahora bien, solo para terminar, no lo vamos a explicar, sino que queremos enseñarle qué es lo que vamos a ver el próximo, y para que vea que esto, lo que el Señor Jesucristo hizo, nos debe de hacer a nosotros, no solamente tener fe, ser obedientes y ser humildes, sino que nos lleva a nosotros a ocuparnos en algo bien importante. Vea estos versículos 12 y 13, los vamos a leer, no los vamos a tocar, pero con esto vamos a comenzar el próximo estudio. Y estamos terminando el reconocimiento de ese señorío de Cristo, pastor, y el Amén. creerlo de corazón y el reconocerlo como nuestro Señor de nuestra vida, para hacerle esta introducción. Pero recuerde que todo esto está en función de crear en el corazón del creyente un corazón que con fe, humilde, fe, obediente y humilde, para que la iglesia tenga un mismo Y sentir. en todas las áreas de nuestra vida también. Vean lo que dice el aplicarlo. versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, amén. Eso lo vamos a ver después, pero dése cuenta, amados, es para la vida del creyente. El ejemplo se trae para la vida del creyente, el ejemplo se trae para nuestro propio desarrollo Amén. personal. Así es que yo quiero invitarlo a usted, pues, que recapacite. Si por alguna razón, oiga bien, por alguna razón usted ¿cómo se llama? Ha tenido pensamientos de soberbia, ¿verdad? De contienda entre hermanos, vuélvalo a pensar. Pídale perdón al Señor, humíllese delante del Señor y le aseguro que el perdón de Dios va a salir en usted. Y como vimos el versículo final que leímos, porque Dios pone el querer y el hacer en el corazón de todos nosotros. Amén. Es un llamado a la humildad, a la unidad, al servicio, a la obediencia. Amén. A tener la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, para que tengamos el mismo sentir y que produzcamos las obras de Cristo en la vida de muchas personas. Amén. Bueno, bien, antes haberlo reconocido su señorío y hacerlo nuestro Señor y Salvador. Ok. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a orar, esperamos en el Señor de todo corazón, esperamos en el Señor pues haberle ayudado un poquito a conocer la carta a los filipenses, pero utilizar y permitir que esta carta, que estas palabras nos muevan a nosotros a ser personas diferentes, que juntos podamos tener un mismo sentir y que hagamos caminar correctamente la maquinaria del Evangelio. Amén. Así es que, amados, vamos a orar y al final, si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, pues va a salir una oración, repítela con fe, pues Dios quiere salvarle. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que nos enseña. Gracias, Dios, por ese tremendo testimonio que tú nos dejaste en tu palabra, Señor. Era bastante con el testimonio del apóstol Pablo, pero es increíblemente poderoso el escuchar tu testimonio y tu entrega, Señor. Ahora solo te suplicamos que tu Santo Espíritu nos motive, nos ayude a ponerlo en práctica, Señor, y ser de un mismo sentir. Primero contigo, para que todos seamos de un mismo sentir como iglesia. Gracias, Padre, oro por la vida de los hermanos, de los amigos que puedan estar conectados, Señor, y que esto sirva para que su corazón crezca
en el Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios, ayúdanos a pasar estas fiestas de fin de año, principalmente la del domingo, Señor, que nos recuerda ese día en el que tú tomaste un cuerpo de hombre y viniste a la tierra, Padre, para poder nosotros provocar en nosotros obediencia y humildad delante del Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe usted que para sus servidores es una bendición el poder comunicarnos con ustedes a través de este medio y aprender un poquito más del Señor todos los miércoles a la misma hora. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y no podemos despedirnos de ustedes sin antes decirles: Que el Señor les bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. que el Señor les bendiga a todos. Amén, que descansen. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.